Buenas tardes, mi nombre es Manuel Stacy Popa Pérez y voy a estar hablando sobre la realización del metro y la candela. Vamos a iniciar con una pequeña introducción. Con la Revolución Francesa en 1789 surgió un deseo de reemplazar muchas de las costumbres del antiguo régimen, incluido el uso de las unidades de medidas tradicionales. Como unidad de longitud, muchos científicos habían propuesto desde un siglo anterior el péndulo del segundo, un péndulo con un semiperiodo de un segundo. Pero esta idea fue rechazada cuando se descubrió que esta longitud variaba de un lugar a otro con la gravedad local. En consecuencia, se introdujo una nueva unidad de longitud, el metro. Esta se definió como una 10 millonésima parte de la distancia más corta desde el Polo Norte hasta el Ecuador, pasando por París, asumiendo un achatamiento de la Tierra de 1 entre 3,34. El metro es una unidad comparable al ser humano. Sus múltiplos son decimales y se define en función de las dimensiones de la Tierra, que es común a todas las unidades. En aquellos años se pensaba que su dimensión podría cambiar al pasar del tiempo. El metro estándar se materializó en forma de una barra de platino, como se pudo ver en la presentación anterior, la cual estaba en París, servía como referencia. Esta barra, a su vez, fue reemplazada en 1889 por iniciativa de la Asociación Geodésica Internacional por 30 barras de platino irinio, las cuales estaban distribuidas en distintos lugares del mundo. La comparación de estos nuevos prototipos del metro entre sí y con la barra del comité original que tenía el comité, implicó el desarrollo de equipos de mediciones especializados y la definición de una escala de temperatura reproducible. En diferentes institutos de metrología se construyeron láseres especializados en las frecuencias de patrones recomendados por el CIEPM. Un láser estabilizado es un sistema físico que emite una luz coherente, o sea, con una única longitud de onda extremadamente estable. Como dicha luz viaja a velocidad cero, es posible contar con la cantidad de longitud de onda emitidas por segundo y deducir el valor de la longitud de la onda del láser usado. La radiación más utilizada es la del láser de HNE, estabilizadores, sobre líneas de absorción del 127 entre 2, longitud de onda 663 nm. Estos láser constituyen la realización primaria del metro en institutos de metrología de muchos países y son utilizados como patrones de referencia óptica para calibrar por comparación a otras fuentes de radiación. El metro se simboliza con la N. Es la unidad de longitud del Sistema Internacional de Unidades de Medida, la cual se define tomando el valor numérico fijo de la velocidad de la luz, C, como 299,792,458, cuando se expresa en la unidad ms-1, donde el segundo se define en términos de la transferencia del Celsius delta Neus S. A mediados del siglo XIX, la adopción del metro como unidad de medida se había extendido por todo el mundo, particularmente en el uso científico, y en la Convención del Metro de 1875 lo estableció oficialmente como unidad de medida internacional. Donde todavía se usan medidas de longitud tradicionales más antiguas, ahora se definen en términos del metro. Así como, por ejemplo, la yarda, que se definió oficialmente en 1559 como exactamente 0,9144 metros. En 1645, para hablar un poco de historia, Giovanni Riccioli había sido el primero en determinar la longitud del péndulo del segundo, un péndulo con un semiperiodo de un segundo. En 1671, Jean Picard midió la longitud de un péndulo de un segundo en el Observatorio de París. Él encontró el valor de 400,5 líneas de Toises y se definió como 6 pies o 72 pulgadas, o también como 864 líneas, que habían sido renovadas recientemente.
Propuso un tóisis universal que tenía el doble de longitud del péndulo del segundo. Sin embargo, pronto se descubrió que la longitud de un péndulo del segundo variaba de un lugar a otro, que fue la parte que explicaba al inicio, en la introducción. El astrónomo francés Jean-Pierre había cuantificado la diferencia de la longitud entre Guayana Francesa y París en un 0,3%. Jean-Pierre y Giovanni Cassini midieron el paralaje de Marte entre París y Cayena en la Guayana de Francia cuando Marte estaba más cerca de la Tierra en 1672. Llegaron a una cifra para el paraje solar de 9,5 segundos de largo, equivalente a una distancia Tierra solar de unos 22.000 radios terrestres. También fueron los primeros astrónomos en tener acceso a un valor preciso y fiable del rayo de la Tierra, que había sido medido por sus colegas Jean-Pierre en 1669, como 3.269.00 toises. Isaac Newton usó esta medida para establecer la ley de la gravitoriedad universal. Las observaciones geodésicas de Picard se habían limitado a la determinación de la magnitud de la Tierra, considerada como una esfera. Pero el descubrimiento realizado por Jean-Pierre llamó la atención de los matemáticos acerca de las desviaciones respecto a la forma esférica de la Tierra. La determinación de la Tierra se convirtió en un problema de mayor importancia en astronomía, ya que el diámetro de la Tierra era la unidad en la que se hacía referencia las distintas celestes. El método más utilizado para la realización actual del metro se basa en la velocidad de la luz en el espacio. Desde 1983, el metro se define en el Sistema Internacional de Medida como la distancia que recorre la luz en el vacío en un tiempo de 1 entre 299,792,458 segundos. El método de interpolación láser consiste en usar la interferencia de ondas de la luz para medir la distancia con gran precisión. Este proceso se basa en el hecho de que cuando dos ondas de luz coherentes, es decir, que son de una misma frecuencia y una misma longitud, se encuentran, pues crean un patrón de interferencia. Esto permite medir la distancia en función de longitud de onda, que se conoce con precisión gracias a la diferenciación del metro basada en la velocidad de la luz. Vamos a hablar ahora de la candela. Pues la candela tiene el símbolo de CD, es la Unidad Internacional de Intensidad Luminosa del CI, es una dirección dada. Se le define estableciendo el valor fijo de la eficiencia luminosa de una radiación monocromática de frecuencia 540 por 1012 Hz, KDC, igual a 683 cuando es expresada en unidades y 1MW-1, que son equivalentes al CD CR-W1 o al CED CR-KJ-1. M-2 S3, donde el kilogramo, el metro y el segundo son definidos en términos de HC y delta neu SS. La candela es realizada y mantenida en el laboratorio de radiofrecuencia y fotometría mediante un lote de lámparas primarias de intensidad calibradas en otros institutos nacionales de metrología. Estas lámparas incandescentes se alimentan en corrientes continuas y se calibran a intensidad de corrientes constantes para una temperatura de calor de 2856 K. A partir de estos patrones se calibran luzómetros, instrumentos de transferencias con los que se realizan unidades derivadas, la luz, el lumen, entre otros, y se asumen valores de intensidad de otras lámparas. El valor certificado de las lámparas patrones tiene una validez que depende fundamentalmente del tiempo de uso, por lo que se requiere de recertificaciones e intercomparaciones periódicas. Antes del 1948, varios estándares de intensidad luminosa estaban en uso en varios países. Por lo general, se basaba en el brillo de la llama de una vela estándar, de composición definida, o en el brillo de un filamento incandescente, de diseño específico. Uno de los más conocidos fue el estándar inglés de la potencia de las velas. Una potencia de vela era la luz producida por una vela pura de spermaceti,
que pasaba de 1/6 de libra y ardía a una velocidad de 120 gramos por hora. Alemania, Australia y Eslovaquia utilizaron la Airfresness, una unidad basada en la salida de la lámpara de Airfresness. La Comisión Internacional de Iluminación y el CIPM propusieron una nueva candela basada en esos conceptos básicos. Sin embargo, el valor de la nueva unidad se eligió para que fuera similar a la anterior unidad de candela, dividiendo el BioLay por 60. La decisión fue promulgada por el CIPM en 1946. El valor de la nueva candela es tal que la luminosidad del radiador llena la temperatura de solidificación del platino es de 60 nuevas candelas por centímetro cuadrado. Posterior a esto, fue aprobado en 1948 el noveno CIPM, que adoptó un nuevo nombre para esta unidad, la candela. En 1967, la séptima CIPM eliminó el término vela nueva y de una versión modificada la definición de candela, especificando la presión atmosférica aplicada al platino. La candela es la intensidad luminosa en la dirección perpendicular de una superficie de 1 entre 0,0 metros cuadrados de un cuerpo negro a la temperatura del platino congelado bajo una precisión de 101,325 newton por cuadrado. En 1979, debido a las dificultades para realizar un radiador de Planck a la temperatura hacia las nuevas posibilidades que ofrecía la radiometría, el 16º CIPM adoptó una nueva definición de la candela. La candela es la intensidad luminosa en una dirección determinada de una frecuencia que emite radiación monocromática de frecuencia 540 por 1012 Hz y tiene una densidad radiante en esa dirección de 1683 voltios por estereo radiante. La definición describe cómo produce una frecuencia de luz que por definición emite una candela, pero no especifica la fuente de iluminación para ponderar la radiación entre otras frecuencias. El método en la 26ª CIPM aprobó la definición moderna para la candela en 2018 como parte de la redefinición de las unidades básicas del SI del 2019, que redefinió las unidades básicas del SI en términos de constantes físicas fundamentales. El método más utilizado para la realización de la candela se basa en el uso de un radiámetro absoluto que mide la potencia radiante emitida por una fuente luminosa en una dirección específica, junto con el uso de filtros o de detectores calibrados que simulan la respuesta del ojo humano en condiciones de luz fotópica. Algunas de las dificultades que tenemos a vencer. Para la candela tenemos que depende de la percepción del ojo humano, puesto que la candela mide la intensidad luminosa en una dirección específica y no representa la cantidad total de luz que emite una fuente. También tenemos las dificultades para mediciones precisas en condiciones de laboratorio. Medir la candela requiere de equipos precisos y un control ambiental estricto, pues cualquier variación en la alineación de la fuente o del sensor puede alterar las lecturas. Para el método tenemos la dificultad de la precisión de grandes escalas, pues al medir distancias muy largas, como las que se encuentran en proyecciones de ingeniería civil o estudios geodésicos, mantener la precisión en metros es un desafío, que fue lo que usted comentó en la clase, maestro. Y también tenemos el impacto y las condiciones ambientales. Es un objeto que puede variar con la temperatura. Hasta aquí mi presentación y muchas gracias.